Bueno, muchas gracias por la presentación. Eduardo, el objetivo de esta primera charla es ver ver cómo llegamos al momento de hoy, vamos a ver el contenido, pero ver cómo llegamos al día de hoy, o sea, hacer tipo un poco el estudio de lo que ha sido, o un análisis muy breve, por supuesto, de lo que ha sido la evolución del pensamiento filosófico, lo que ha sido la filosofía moral, digamos, a lo largo de la civilización, desde que el hombre empieza a tener contacto con animales, y esa evolución es lo que, o sea, el pequeñísimo análisis de esa evolución y de algunos hechos importantes que ocurrieron a lo largo de esa historia, digamos, es lo que explica por qué hoy estamos en el momento que estamos y por qué hoy tenemos esta variabilidad, ¿no?, de posturas éticas y filosóficas. Tenemos gente que aún es indiferente al sufrimiento animal, tenemos gente que acepta su uso, pero se preocupa por el tema de la forma en que se tratan en los sistemas de producción, y tenemos gente que está haciendo fuerza, digamos, por lo que es la liberación animal, no está de acuerdo con el uso de los animales para nada, ya sea para experimentación, para alimentación, diversión, lo que sea. Esto no es casualidad, digo, no es porque a alguien se le ocurrió ser distinto, esto es producto de lo que ha sido, como decía, la evolución del pensamiento, la evolución de la filosofía moral o de la ética a lo largo de la existencia del hombre. Y bueno, y por supuesto, ¿qué tiene que ver eso o qué implicancias tiene todo esto para esta existencia hoy para Uruguay, esta realidad, digamos, hoy para Uruguay? Entonces, perdón que esta cosa no estoy acostumbrada. Estoy primero que nada un poco para nivelar, cuando nosotros hablamos de ética, en este caso en el uso de lo que son los animales de experimentación, estamos hablando de un conjunto de costumbres y de normas que dirigen o valoran el comportamiento humano, ¿no? O sea, concretamente la ética es lo que está bien o lo que está mal, lo correcto o lo incorrecto. Todas las decisiones que nosotros tomamos a diario tienen un impacto sobre los demás. Hay algunas veces que las posturas éticas que nosotros tomamos, que la sociedad, digamos, acepta, se transforman en normas, y otras no. Otras simplemente son conductas o son códigos morales que cada uno de nosotros puede tomar distintas posiciones sobre eso, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de este aspecto en relación al contacto con los animales. Por supuesto, eso lo aplicamos en nuestra vida personal, en nuestra vida social y en nuestro desenvolvimiento profesional. Entonces, desde siempre, desde el primer contacto del hombre con el animal, desde hace 9.000 años, o sea, los animales, el primer ovino, el carnero que se domesticó fue hace 9.000 años. Los animales mayoritariamente se usaban para trabajo, para alimentación y bueno, y también para experimentación. Pero siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, la discusión ha estado en la capacidad de sufrir de los animales, ¿no? Ese ha sido el punto central de la discusión sobre nuestros derechos hacia los animales. Entonces, como les dijo Gabriel, yo voy a hacer la historia desde el 1200, voy a hablar mucho. No, es muy breve esta historia, me parece fundamental para que entendamos el por qué tenemos gente indiferente, por qué tenemos gente que le da un valor instrumental al animal, por qué tenemos gente que defiende los intereses de los animales y gente que pelea para que los animales o defiende que los animales no sean usados para nada, ¿tá? Hay que respetar todas las posturas porque eso es producto de la evolución de la humanidad. Entonces, a mí acá me pareció interesante mostrarles algunos nombres que alguna vez escuchábamos en la escuela, en el liceo, de algunos nombres conocidos, como por ejemplo, miren, me pareció bueno partir en el 1200. En 1200, en la Edad Media, el pensamiento que premiaba, digamos, era que los animales son máquinas, autómatas, que no tienen capacidad de sentir ni de sufrir dolor. Ahí lo tenemos a Santo Tomás de Aquino. Aquí tenemos a Descartes, que todos lo habrán oído nombrar también, que exactamente tiene el mismo pensamiento, pero aquí, en el 1500 y en el 1600, aquí es plena revolución científica. Aquí es cuando empieza a crecer la ciencia, ¿no? O la humanidad empieza a buscar muchas explicaciones a través de la ciencia. ¿Y en base a qué postura trabaja la ciencia? A la que prima en ese momento. Los animales son máquinas, no tienen ninguna capacidad de sentir dolor, ¿tá? Bueno, algunos otros nombres conocidos que siguen diciendo lo mismo. Aquí aparece, miren la fecha,
1750, esta persona, Bentham, para nosotros los que trabajamos en este tema y en ética y evolución del pensamiento sobre los animales, esto es un punto fundamental porque es la primera persona que se pregunta, o sea, la primera persona con realmente peso, porque desde la época de Aristóteles, 400 años antes de Cristo ya había gente que se lo planteaba, pero esta fue una persona muy influyente que no solamente se basaba en las similitudes que tiene el hombre en el animal, no solamente decía, no sufren, hasta ahora todos decían, no sufren porque no hablan ni razonan. Entonces, él decía que la pregunta no era esa, las preguntas eran si realmente, lo que tenemos que preguntarnos es si los animales pueden sufrir. Bueno, pero hasta aquí eran filósofos morales, ¿no? Eran estudiosos de la evolución del pensamiento. Pero en el año 1850 aparece Darwin. Todos han escuchado hablar de Darwin, ¿no? La teoría de la evolución, la teoría de la evolución, en el que Darwin lo que sostiene es que nosotros no tenemos diferencias fundamentales con los animales, sino de grado. O sea que nosotros venimos de un producto somos producto de una evolución de los seres vivos. Entonces eso es fundamental y lo dice Darwin, que no solo es pensador, o sea, lo que él dice no está solamente basado en la reflexión, sino también en la ciencia. Acuérdense que ya la ciencia viene bastante avanzada en ese momento. Entonces es un punto fundamental. Y a raíz de eso, Charles Darwin era inglés, en lo que es el Reino Unido, ya empiezan, miren, en 1849, las primeras leyes contra la crueldad de los animales que se van actualizando en el año 1876, que es la más conocida, y en el 1911. Ahora, bueno, este es otro hito, pero aquí es un punto fundamental. Aquí en el año 60, si ustedes se fijan del año 11 o 20 hasta el año 60, no hay hitos fundamentales. Por supuesto, acá estamos hablando de todo lo que es la evolución del pensamiento a nivel de Europa, ¿no? Mundo occidental, pero Europa. Aquí estamos en plena posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde hay una desesperación, por supuesto, por combatir el hambre. Entonces se da lo que se llama la industrialización de la producción. O sea, pasamos aparecen una cantidad de sistemas como las jaulas gestantes para las cerdas, la inmovilización de los animales para engorde, bueno, ahora yo les voy a mostrar algunas fotos, pero esto es clave porque acá además también se da empieza la urbanización de la población, que sigue hasta el día de hoy. Entonces acá es donde la sensibilidad moral, digamos, hacia los animales, el público en general, la gente en general que no tenía contacto con la producción agropecuaria, empieza a hacer muchísima presión. Opa. Bueno, y aquí Bramble, que también era inglés, ahí se le pide a este científico que empiece a sentar las bases, a hacer un informe para establecer algunas bases legales, ¿tá? Para empezar a legislar a mayor escala que la ley que teníamos en Inglaterra. Este libro, este hombre, es fundamental para la aparición de la primer sociedad protectora de animales, que es PETA. Ustedes la han de haber escuchado nombrar. PETA nace en Estados Unidos, pero hoy tiene más de 60, o sea, tiene organizaciones a nivel de todos los países, no es la más extremista, hay veces que nos muestra realidades que realmente nos hacen pensar, tiene de todo, tiene gente estudiando adentro, capacitándose, o sea, es una institución muy fuerte. Y bueno, y aquí es donde vamos a terminar la línea de tiempo, llegamos a lo que es el año 92, que es un anexo a lo que es el protocolo de Ámsterdam o el Tratado de Ámsterdam previo, un año antes o casi exactamente con la formación de lo que es la Unión Europea, y aquí se vuelve legalmente obligatoria la consideración del bienestar animal para cualquier política de agricultura que vayamos a dictar, para transporte, producción, para lo que sea. ¿tá? Entonces aquí es donde llegó el punto que como que no hay vuelta atrás. ¿Y por qué no hay vuelta atrás? Porque, como les decía, no es solamente basado en un pensamiento o en la reflexión de algunos filósofos, sino que desde el 1960 hasta acá, la ciencia avanzó en el estudio de la capacidad de los animales de sufrir. Entonces, de aquí para adelante hay solamente que adaptarse a esta realidad. Entonces, como les decía, mayoritariamente hasta el 1960 las preguntas eran si podían razonar o hablar, y ahora una de las preguntas más importantes, la pregunta que surge es la de sentir, como les conté, y bueno, ya está respondido. No hay duda de que los animales tienen la capacidad de experimentar emociones. Además de eso, que para mí fue un hito fundamental, hay algunas otras cosas que pasan más cerca, o sea, que las vivimos más de cerca, que es el avance del conocimiento científico en el mundo, pero también en nuestro país. Hoy Gustavo les decía que
que en el año 2000 o 2004, él se refería a Uruguay, por supuesto. Ustedes ven ahí que data de muchísimo antes, para nosotros es bastante más nuevo. Después también vamos a ver algunos cambios sociales y bueno, y este tema, ¿no? Que este tema ha cambiado bastante la realidad en muchísimos aspectos. Pero en lo que tiene que ver con la industrialización de la producción, yo les quería, para que se hagan una idea, estas son las cosas que pasan a partir del año 1960, ¿ah? Para hacer las gráficas, digamos. Yo podré usar mi pasador, porque no puedo. ¿Podré? Yo tengo el mío acá. Rebeca. Trato de seguir, igual está allí arriba, mira. Ahí. Disculpen, pero es muy sensible. Ahí va, gracias. Bueno, estos son, vieron que se pasa solo. Viste, Gabriel, que no fue tan larga la línea del tiempo. ¿Dónde está Gabriel? Que dijo que se iban a dormir. Está. Ahora sí. Bueno, imagínense que se empiezan a ver todas estas cosas y en un momento en que el conocimiento científico, ya negar la capacidad de sufrir de los animales es una incoherencia científica, donde ya está probado, sin duda alguna, que todo lo que tiene que ver con la forma, o sea, con las estructuras del cuerpo, con lo anatómico, todo lo que es el funcionamiento de nuestro organismo, todo lo asociado a lo que son los procesos de dolor, y nuestro comportamiento, todo esto asociado al sufrimiento, o sea, todos estos indicadores, digamos, asociados al sufrimiento, son muy similares en todos los vertebrados. Entonces, acá sufrimiento, cuando nosotros desde el punto de vista científico hablamos de sufrimiento, esto incluye dolor físico y dolor emocional. Por eso acá destacamos o diferenciamos el tema de los procesos de nocicepción, que es lo que tiene que ver con el dolor físico o somático. Después, en lo que tiene que ver con los cambios sociales, es algo muy importante también, que muchas veces nosotros no lo tenemos en consideración, pero ustedes saben que se ha dado un estrechamiento entre lo que es el vínculo entre el hombre y el animal, y posiblemente esto está basado en lo que es el vínculo con las mascotas, ¿no? Hace, no sé, en nuestro país hace 10, 15 años los perros estaban afuera, los gatos estaban afuera, ninguna posibilidad de que subieran arriba de la cama. O sea, hoy son parte de nuestra familia. Y bueno, y esto un poco se explica porque hay algunos, han habido algunos cambios en lo que es la estructura familiar, ¿no? Hay, con el tema del incremento de los divorcios, el tema hay algunos cambios en lo que tiene que ver con la gente tiene muchísimo menos tiempo para escucharnos, nadie tiene tiempo todo el mundo vive estresado, todo el mundo vive apurado, entonces la gente se apoya muchísimo, se siente sola y se apoya muchísimo en lo que son las mascotas. Esto, increíblemente, hay muchos estudiosos de esto, de lo que son los cambios sociales, y se lo atribuyen a esa forma, a la vida apurada, a la locura y al no tener tiempo. ¿Ah? Sobre todo en algunas estructuras de la sociedad, ¿no? La realidad es que haya cambiado la estructura de la familia o no, hoy ya vemos, incluso lo vemos en algunas calcomanías en los autos, el perro y el gato forman parte de la familia. Después hay otra corriente de pensamiento que lo que dice es que no, que esto es simplemente producto de un paso más en la evolución de la humanidad en lo que tiene que ver con la sensibilidad moral. El último punto que me parece que es fundamental y que explica el momento en que, o sea, el por qué llegamos a esta realidad de hoy, digamos, es lo que hablábamos hoy, el acceso a la información. Tenemos que ser conscientes que esto es muy bueno, porque todo el mundo tiene acceso a la información en tiempo real. Entonces, desde un niño de 3 años con el manejo de los medios ya tiene acceso a lo que genera el conocimiento científico, si está escrito de forma acorde o lo que sea, pero también tenemos que ser conscientes de que esto es un riesgo y que a tiempo real también cualquier error que nosotros cometamos a cualquier nivel de la cadena de producción puede volverse una amenaza contra nosotros. Entonces, ustedes se preguntarán,
Bueno, ¿cuáles son las distintas? O sea, yo acá en realidad lo traté de hacer un poco gráfico, les puse un abanico para llegar a la realidad de hoy de cuáles son las distintas posturas. Acá está la gente que considera que los animales no tienen valor moral. Aquí los que consideran que tiene valor instrumental, o sea, lo cuido porque me sirve, porque es el que me tira del carro, porque es el animal que me cuida las ovejas, entonces, pero no porque tenga valor intrínseco, ¿se entiende? No porque me importe el perro, sino porque me es útil. Y después tenemos toda una fracción que sí les importa el sufrimiento del animal. Aquí estaríamos los que aceptamos el uso para la agricultura o para lo que sea, para la ganadería o lo que sea, y aquí en este extremo tenemos a la gente que no está de acuerdo con su uso y va hacia lo que son los movimientos de liberación animal, se llama, ¿tá? Que no quieren para nada el uso de los animales. Entonces, tenemos que tratar de ser, el objetivo principal que yo me había planteado era mostrar esta realidad y que, una vez más, que esto es producto de una evolución del pensamiento basada en reflexión y basada en conocimiento científico. Entonces tenemos que ser tolerantes. Aunque no nos guste que haya gente que esté en este extremo, si son pacíficos tenemos que tratar de respetar las distintas posturas, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? O sea, más allá de esa fracción que era sensible, o sea, que aceptaba el uso por parte de los animales, ¿qué más podemos hacer nosotros? Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto hace una presión importantísima. Este pedacito que ustedes ven acá, que no aceptan su uso, que de repente son una minoría hoy, pero son una minoría en crecimiento, esos son los que están marcando hoy la dirección de la producción, nos guste o no. Y también los que aceptan el uso y presionan para que los animales no sufran. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la actitud, digamos, como país ganadero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de contestarles por qué a uno lo quiero y duerme conmigo y por qué me como al otro. Y si me como al otro, tengo que ser capaz de demostrar que durante los procesos de producción respeto o minimizo su sufrimiento. Entonces, para terminar, ¿qué implicancias tiene esto cuando nosotros nos preguntamos qué implicancias tiene esto para nosotros? Nosotros somos un país ganadero, exportador, nos jactamos de esta cantidad que tenemos, por supuesto, toda esta cantidad de características. Estos simplemente son números que muestran el porcentaje en lo que son las exportaciones del país. Un país súper conectado, totalmente ganadero y totalmente exportador, entonces sin duda que es un tema que nos tiene que interesar, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si volvemos al abanico? Nosotros tenemos que trabajar fuertemente a nivel de estas dos fracciones, de los que no consideran que los animales tienen un valor intrínseco y sí aceptan su uso por parte para cualquier cosa, digamos, pero no consideran que el animal tenga valor intrínseco. Tenemos que trabajar con ellos si queremos ser un país ético, por ejemplo, por supuesto, en lo que es capacitación y educación, y para, por supuesto, mantener nuestra presencia en los mercados, pero aquí también tenemos que seguir generando conocimiento científico y tener estrategias de país que apoyen el desarrollo del sector agropecuario para poder realmente cumplir con esto. Y aquí también tenemos que estar siempre muy alertas y estar bien pendientes de que hacemos las cosas bien, porque recuerden que esta es la minoría que marca la dirección de la producción. Agendarlo a esto, incluirlo en nuestro trabajo, ¿qué implica al tema bienestar animal y al tema de encarar todo ese abanico de posiciones como país? Implica estar o no estar, jugar o no jugar, y bueno, ser un mercado de valor o un mercado de volumen. Hoy implicaría esto, pero yo me atrevería a decir que en el corto plazo, si realmente no nos adaptamos rápidamente a las exigencias que incrementan día a día, ya va a poder ser estar o no estar en muy poco tiempo. Y para traerlo a tierra, para que ustedes, porque de repente hay mucha gente que no ha visto una definición de lo que es el bienestar animal, bueno, es simplemente en lo que tiene que ver con el proceso, en calidad de proceso, es asegurarles una correcta alimentación, que condiciones extensivas significaría evitar el hambre y la sed por periodos prolongados, o sea, tener medidas para solucionar cuando hay escasez de forraje, etcétera, etcétera, y asegurar el acceso al agua. Minimizar las situaciones de estrés y de dolor y trabajar sin violencia. Tenemos que proponernos erradicar la violencia de los sistemas de producción. Por supuesto, contar con un plan sanitario y cumplirlo. Y bueno, y en este cuarto criterio, nosotros en condiciones extensivas estamos muy bien posicionados, porque lo que dice es que hay que asegurarse que el animal cumpla sus comportamientos importantes, que es pastorear, rumiar, explorar y tener un comportamiento social, que en condiciones extensivas, por supuesto, eso no es un problema, ¿no? Estos son los comportamientos relevantes para un rumiante. Y me gustaría decirles también
que esto es calidad de proceso, pero por ejemplo voy a tomar el ejemplo de la carne, podría haber tomado de la lana, pero en el tema de la carne, estos son los factores que definían hasta hace unos años la calidad del producto, ¿no? O sea, lo que era suficiente hasta hace unos años para nosotros, para exportar, sobre todo lo que tiene que ver con los factores higiénicos y toxicológicos, después todo lo que tiene que ver con la calidad del producto. Pero desde hace muchísimo tiempo ya que el bienestar animal le atribuye valor a la carne en forma directa, ¿tá? Es un atributo, es un factor de calidad social. Como saben, cada vez más nos fijamos en el bienestar animal y el medio ambiente, y además de eso, de atribuirle valor en forma directa, en el proceso de transformación de músculo a carne, si el animal no está bien manejado, si es un animal que ha estado estresado, no nos aseguramos una correcta transformación de músculo a carne. Saben que hablamos de carne recién después de 24 horas de que está muerto el animal, si no estamos hablando de músculo. Bueno, entonces un animal mal manejado también se ve afectado negativamente todo lo que son los factores sensoriales, lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Terneza, olor, sabor, y los factores tecnológicos como pH, terneza también es un factor tecnológico. Entonces, bueno, desde nosotros, por supuesto, tendríamos que, desde el sector productivo, reflexionar, tratar de rever algunas tradiciones, tratar de estar actualizados. Este punto me parece muy importante. No sé si vieron todos lo que pasó ayer en Palermo, pero fue muy triste. Creo que nunca hay que reaccionar con violencia, sea donde sea que la gente hace las manifestaciones. Y bueno, y ser conscientes que la producción ética es responsabilidad de todos, ¿no? Ahora, es responsabilidad de todos, pero a mí me gustaría enfatizar muchísimo en este tema. Sí, hay que delinear estrategias de país, por supuesto, pero yo creo que el tema de la educación no se debe descuidar jamás. Bueno, es mi otra pasión, el tema de la educación, pero creo que ningún tema lo podemos encarar como, no podemos proponernos crecer en ningún sentido si descuidamos el tema de la educación, ¿no? Y más que nada en estos temas, en estos aspectos que son de educación en valores, que antes eran cosas que se le atribuía a la familia, pero ahora por todos estos cambios sociales que han habido, cada vez más se le exige más al sistema formal de educación, o sea, a la escuela, al liceo. Y bueno, hay que trabajar muchísimo como país en eso, en la construcción de valores en lo que es el sistema formal de educación. Como último mensaje, y en lo que tiene que ver con uno de los aspectos más importantes del bienestar animal, solamente manejo, pero bueno, la violencia es una sola, tenemos que ser conscientes de eso, no es una cosa que se diga porque sí, está estudiada. La violencia no tiene por qué ser física, creo que lo grafica muy bien. Y bueno, pero es una sola. Crean que la violencia es una sola, puede ser visible o invisible, pero la violencia es una sola. Así que tenemos que convencernos que el buen trato nos hace mejores, que no tiene ningún costo, como lo vamos a ver en el correr del día de hoy, y además también, como lo vamos a ver o puede tener algún mínimo costo, pero que igualmente siempre es buen negocio. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos para las preguntas.